está compartiendo, Yali. Creo que sí. Ah, ok, ahora sí ya. Bien. Hoy es 30 de junio del año 2021. Ok. Ya se nos fue medio año. Ahora vamos a discutir. Estábamos discutiendo ecuaciones de Cauchy-Riemann y analiticidad. Vamos a discutir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien. En el libro de texto nos mencionan lo siguiente. Ya vimos que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos a hacer... Me cae mal esta aplicación que nunca da a la primera. Ok, ahí va. Bien. Atacando las ideas, vamos a discutir sobre la regla de L'Hopital. Creo que quede pendiente con esa parte también. Por acá. Nos dicen que en los siguientes problemas utilice la regla de L'Hopital. Perfecto. Hagamos ejercicios de este estilo. Voy a hacer los pares. Ya saben por qué. Bien. En el número 24 tenemos el límite cuando z tiende a raíz de 2 más raíz de 2i dividido entre z a la 4 más 16. Tenemos z cuadrado menos 2 raíz de 2 por z más 4. Bien, esto que tenemos nosotros acá, evaluemos. ¿Cuánto es raíz de 2 más raíz de 2i? Esto es, el módulo de esto es 2e a la pi cuartos por i. Bien, si lo elevo a la 4 sería 2 a la 4, 16, e a la pi menos 1 menos 16. Esto da 0. Bien, tenemos z cuadrado, sería 2 al cuadrado 4, e a la pi medios. Me daría aquí 4. Aquí tengo z. 4i. 4i, sí. Y aquí tengo z sería 2 por 2, 4. Raíz de 2 por e a la pi cuartos sería 4 raíz de 2. Lo voy a tener que hacer a mano. No me sale ahí. Sería 2e a la pi cuartos por i. Z cuadrado es 4. E a la pi medios, que sería i, menos 2 raíz de 2
por raíz de 2 más raíz de 2i más 4. 4, esto me quedaría 4i menos 4, menos 4i más 4, 0, ¿verdad? Solo para comprobar, esto da 0 sobre 0. Pero si no es 0 sobre 0, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Bien, usando la regla del L'Hopital, aquí vale la pena un comentario importante. Un comentario muy importante es el siguiente. Tanto f de z, que es z a la 4 más 16, como g de z igual a z cuadrado menos 2 raíz de 2z más 4 son analíticas, son enteras. Enteras en otros textos lo van a encontrar como holomorfas. Holomorfas en C, en todo el plano completo. Esto significa que puedo usar la regla del L'Hopital. O sea que si usted tiene una forma indeterminada, límite cuando z tiende a 0, de el módulo de z dividido entre z, usted bien sabe que el módulo de z no cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no es analítica. ¿Qué sucede entonces? Usar una fórmula de derivación para un supuesto valor absoluto de z nos llevaría a resultados absolutamente erróneos. Por eso tiene que ser, en este caso, analítica. Bien, esto es límite cuando z tiende a raíz de 2 más raíz de 2i, la derivada es 4z al cubo, bien, dividido sobre su derivada, que es 2z menos 2 raíz de 2. Bien, evaluando el límite, nos quedaría límite cuando z, bueno, evaluemos directamente. ¿Cuánto nos queda el límite? Nos quedaría 4 por, o sea, 8 por 4, 32, menos 32 y creo que queda el numerador. Denme un segundito. Ok, esto nos debería de quedar 4 multiplicado por raíz de 2 más raíz de 2i elevado al cubo. Bien, les quedó a ustedes menos 16 raíz de 2 más 16 raíz de 2i. Confirmo. Todo esto dividido entre
2 por raíz de 2 más raíz de 2 y menos 2 raíz de 2. Esto nos queda aquí 2 raíz de 2i. Bien, hagamos el cociente. Sería menos 16 raíz de 2 más 16 raíz de 2i dividido entre 2 raíz de 2. Este límite nos debe de quedar 8 más 8i. Bien, voy a hacer el número 26 aquí. Otro límite que eso ya lo dominan ustedes, pero vale la pena mencionarlo para los que no, más de alguno. Esto debería de ser raíz de 2i. Tendríamos z a la 3 más 5z cuadrado más 2z más 10 dividido sobre z a la 5 más 2z al cubo. Bien, ese límite pues debería dar 0 sobre 0, pero comprobemos. Por cualquier cosa. ¿Cuánto les queda el numerador? Lo hago yo también. Sería raíz de 2 IVA. Sería raíz de 2 y vamos a ver. Entonces sería al cubo más 5 veces ese número más 2 por ese número más 10. En efecto da 0. Comprobando. Esto da 0. Ahora la otra es a la 5. 2z al cubo. También da 0. Bien, utilizando la regla del L'Hopital. Acá. Dígame. Tengo una duda con el 24. ¿Cómo le da el denominador menos 16 raíz de 2 más 16 raíz de 2i? Perdón, le escuché entrecortado, dígame. Que en el 24, el denominador, después de evaluarlo, después de hacer la regla, ¿cómo le dio ese valor? ¿Cuál de todos? Es que ¿El 8 me dio el de arriba, el denominador del 24. Yo creo que me está diciendo en este paso. No, lo sustituyo. Yo tengo 2 por raíz de 2. No, perdón, en el numerador es. O sea, ¿cómo llegué de esta parte a esta parte? Menos 16 raíz de 2 creo que quiere decir el compañero. Ah, ok. Entonces, yo sustituí 4. Sustituyo en el valor raíz de 2 más raíz de 2 y elevado al cubo. Puedo hacerlo de dos formas. Hago el binomio
o lo puedo pasar a forma polar y ver cómo me queda. Si lo hago en forma polar, esto me quedaría 4 por 2e a la pi cuartos por i elevado al cubo. Esto sería 2 al cubo, 8 por 4, 32. E a la 3 pi cuartos por i. 32, 3 pi cuartos. Coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 y 32 por 1/2 menos 16 y quedó el resultado. Solo es que yo lo dejé directamente. ¿Hoy sí estamos bien? Dijo que sí en el chat. Ok, perfecto. Bien, tengo ahora, derivo el numerador, 3z cuadrado más la derivada que es 10z más 2, la derivada de 5z a la 4 del denominador más 6z elevado al cuadrado. Bien, voy a evaluar el numerador. Vamos a ver si nos vuelve a dar 0 sobre 0. 3z cuadrado, o sea, 3 por raíz de 2 y cuadrado. Ok, cuando evaluamos en el numerador, me queda a mí, tal vez alguien comprueba, menos 4 más 10 raíz de 2 por i. Sí, eso. Dividido entre el denominador, que a mí me queda el denominador, permítanme. A mí me quedó 8. ¿Al 8 les queda el denominador? Listo. Concluimos que el límite entonces, cuando z tiende a raíz de 2i de z al cubo más 5z cuadrado más 2z más 10 dividido entre z a la 5 más 2z a la 3 es menos 1/2 más 5 cuartos de raíz de 2i. Resultados sencillos, pero que hay que tener cuidado cómo y dónde se usan. Es que lo difícil de esta cuestión en variable compleja no es que sea difícil derivar, es dónde, cómo, si se puede, qué es y qué no es derivable. Bien, por espacio vamos a hacer el número 23 para que queden puros límites en esta página. Tenemos nosotros, más adelante vamos a evaluar en el otro parcial mucho límite. Hago énfasis en eso. Tendríamos el límite cuando z tiende a i de z a la 7 más i dividido entre z a la 14 más 1. Ahora, evaluando i a la 7,
Debería ser i a la 4, que es 1, por i a la 3, que es menos i. Esto tiende a 0. I a la 14 es menos 1. Sería i cuadrado. Esto, menos 1. Da 0 entonces. Bien, ambos son cocientes de polinomios. Voy a usar la regla del L'Hopital. Nos quedaría el límite cuando z tiende a i. La factorización se podría hacer también, pero sería más complicada. De 7z a la 6 dividido entre 14z a la 13. Bien, ¿cuánto nos queda ese límite? Lo voy a hacer directamente. Sería 7 por i elevado a la 6. Y a la 6 debería de ser menos 1. O sea, quedaría menos 7 el numerador. Y el En el denominador, denominador da 14. 14 menos 14i. No, 14i, ¿verdad? O sea que estos Sí. 7 sería menos 7 entre menos 14i. Esto nos debería de quedar un medio de i. Bien, lo logramos. Perfecto. Esa es la parte en la que nos piden evaluar límites. Bien, ahora estamos en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Déjenme revisar la versión del libro de texto. Sobre ese concepto. No, sí, está bien. Entonces, acá. Permítanme un segundito. Denme un chancecito. Permítanme. Bien, lo siento. Ok, hagamos problemas del libro de texto. Quería mencionarles algunos criterios importantes. ¿Cuándo vamos a determinar que una función es analítica? Ahí donde tengo la pizarra. Bien, un criterio importante es, supongamos que las funciones reales u de x, y y b de x, y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio D. Entonces, si u y b satisfacen ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos del dominio que son continuas y con derivadas parciales continuas, entonces esa función es analítica. Pensemos en esta función f de z igual a z cuadrado.
Bien, f de z igual a z cuadrado es analítica. ¿Por qué? Bien, en base a este teorema, f de z yo lo puedo ver como x al cuadrado menos y al cuadrado más 2x por y por i. U de x, y es x al cuadrado menos y cuadrado. Esa función es continua en todo R2. Por una función real, ¿verdad? La función v de x, y es continua también en todo R2. Notemos que u de x, la derivada parcial de u respecto a x es 2x. V respecto a y es 2x. U de y, la derivada parcial de u respecto a y es 2y, menos 2y. Y v de x es 2y. Noten que se cumple que u de x es igual a v de y que v de x es igual a menos u de y. Entonces, ¿dónde dijimos que eran continuas cada una de ellas? En R2. Y cumple Cauchy-Riemann, o sea que esta función, ojo, la parte real en R2, o sea, en todo el plano. Entonces, por eso esa función nosotros decimos que es analítica en todo el plano complejo. Es más, miren este detalle importante. ¿Quién es la derivada f' de z? Tenemos dos formas de derivar, según lo que vimos ayer. La derivada puede ser u de x más i b de x. Colóquelo. U de x es 2x más i b de x, que es 2y. O sea, 2 multiplicado por x más y, pues es lo que usted conoce como 2z. La derivada de z cuadrado es 2z. Muy bien, todo encaja. Esas ecuaciones no están de puro gusto. Muy bien. Una cosa muy importante, voy a tomar este ejemplo del libro de texto, luego voy a buscar más. Nos piden un ejemplo. Demuestre que la función compleja, ya que me lo encontré ahí en el camino, no es analítica en ningún punto. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Yo tengo que esta función, voy a mostrar que no es analítica. Para mostrar que algo no es analítico, debo demostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen en todo punto. Para mostrar el resultado, probaremos que no se cumple. No se cumplen las ecuaciones. Vaya, se me arruinó el parlante. De Cauchy-Riemann.
Bien, no se cumple Cauchy-Riemann. Entonces, como no se van a cumplir esas ecuaciones de Cauchy-Riemann, no va a ser analítica en todo punto. U de x, y es 2x al cuadrado más y. La función v o v de x, y es y cuadrado menos x. ¿Dónde son continuas esas funciones? Sus derivadas parciales son continuas. Sí, cada una de ellas son continuas también. ¿Cuál es el único problema que tienen estas funciones? Bueno, que no van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque u de x es igual a 4x. V de y es igual a 2y. En el otro lado de la ecuación, u de y vale 1 y v de x vale menos 1. Notamos nosotros de esta expresión que lo voy a copiar. De aquí notamos que u de x no es igual a v de y, pero u de y sí es igual a menos v de x. Lastimosamente, solo es una función la que no cumple. Perdón, una de las ecuaciones no se cumple. Bien, entonces, la función f de z, no hay ningún punto que se cumple. Ok, aquí es muy importante el comentario que voy a hacer. F de z no es analítica porque no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para todos los puntos. ¿Cuáles todos los puntos? Del dominio de U y de V. Ahora, bien, ¿qué pasa en los puntos donde sí se cumplen? ¿Qué pasa en los puntos donde sí se cumple Cauchy-Riemann? Mire. ¿Cómo que sí se cumple? Bueno, dele a x1 y a y2, quedaría que 4 es igual a 4. Ya la primera ecuación quedó. No se cumplen para todos los puntos, pero hay algunos puntos que sí. Bien, entonces, en esos puntos donde sí se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función únicamente es derivable. Los puntos donde se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, como esta igualdad ya se tiene, entonces hay algunos puntos donde se puede hacer que dé la segunda igualdad. Es donde 4x es igual a 2y. Esto significa que es la recta y igual a 2x. O sea, cuando y vale 2x y x vale 0, y vale 0, se cumplió. Si x vale 1, entonces y vale 2. Queda la igualdad. Esto significa que solo tenemos derivada
en los puntos sobre la recta. Y, X. Tengo la recta Y igual a 2X. Miren, ya vamos a ver por qué no es analítica. Y igual a 2X. Bien, no es analítica porque, miren, yo dibujo cualquier punto, cualquiera. Todos esos puntos de la recta, en la recta hay derivada. Fuera de la recta, no hay derivada. ¿Ven? Todos estos puntos en rojo, no hay derivada. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el criterio para que sea analítica? ¿Por qué con garantía decimos que no es analítica? Porque cualquier vecindad que yo agarre, alguna vecindad, para que sea analítica, debe de ser derivable en todos los puntos de esa vecindad, pero yo tengo puntos ahí para alguna vecindad en la que la función no es derivable. Muy bien, con este ejemplo tenemos una conclusión muy importante. La función es derivable a lo largo de la recta. En algunos casos, curva. No es que es una curva, ¿verdad? Sino que puede ser recta o puede ser curva, pero no es analítica. Muy bien. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Quedó claro cómo lo estructuré? Sí. Bien. Hagamos otro. Hagamos más problemas. Déjeme ver si no se me queda nada por atrás. No. Ok. Bien, entonces, aquí nos dan unas condiciones para la derivabilidad, que son las siguientes. Creo que puse página nueva, sí. Podemos derivar una función usando, cuando es polinomial, la regla de diferenciación. Si no, podemos recordar que la derivada se puede representar así como yo se la hice. Así como hice la derivada de z cuadrado, se puede representar así también. Condiciones suficientes para la derivabilidad. Si las funciones reales, una vez más, son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en una vecindad del punto y además satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto z, la función compleja es derivable y la derivada está dada por 9. Esta es 9. O sea que yo puedo derivar así la función. Si a mí me dan la función en términos de u de x y b de x. Bien. Finalmente voy a mencionar algunas cosas. Voy a mencionar diversas cosas. Dice, suponga que la función es analítica en un dominio. Si la función tiene módulo constante en su dominio, la función también lo va a hacer. Y si la función
su derivada es 0 en un dominio D, si es analítica, si f de z es 0 en un dominio D, entonces la función es constante. Es una constante compleja en D. Con respecto a esta fórmula de derivación, hay algo que quiero mencionar. Lo que quiero mencionar es lo siguiente. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos esa función f de z. Déjenme copiarla, f de z con el ejemplo anterior. Acá lo voy a colocar. Con el ejemplo anterior, porque el libro les va a hacer preguntas de este estilo. Con el ejemplo anterior teníamos esta función f de z. Era 2x al cuadrado más y más y cuadrado menos x. Ya estudiamos que esa función no es analítica, pero las funciones u de x y b de y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas, ¿verdad? Eso es notorio en una vecindad de algún punto z. No cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero podemos seguir usando 9. O sea, yo puedo decir que la derivada de esa función, donde habíamos dicho que esta función era derivable, recordando, y igual 2x. f de z es derivable en y igual a 2x. Entonces, la derivada en los puntos sobre la recta podría ser u de x, que es 4x, más y b de x, que es menos 1. O sea que yo puedo decir la derivada de esta función es 4x menos y en la recta y igual a 2x. ¿Por qué en la recta? ¿Por qué lo podríamos representar así? Porque imagínense que yo les pido en el ejemplo anterior cuál es la derivada en el punto 4,8. No vamos a usar la definición de derivada, sino que tenemos que ver cómo resolvemos el problema. Va. Entonces, por ejemplo, ¿quién es f' en el punto 4 más 8i? Iba a ser complicado usar la definición en el punto, pero no es analítica, pero sé dónde es derivable, corroboro. 4 más 8i, en efecto, está en la recta. Entonces esto debería de ser x vale 4 por 4, 16 menos i. Ese es el valor de la derivada. O sea que en estos casos excepcionales, note aquí, haciendo la aclaración, note que tenemos nosotros lo siguiente: 4 más 8i está contenido en la recta y igual a 2x. Si yo les digo, encuentre el punto 1 más 3i, su derivada, instantáneamente sabemos de lo que hemos estudiado de esta función
que no existe. Bueno, porque esta función en particular en la recta y igual a 2x no existe ningún, fuera de esa recta no hay derivada. Entonces, aclaramos, el punto 1,3 no pertenece a la recta. Muy importante mencionarlo. O sea, esta fórmula de derivación sirve aún en estos casos excepcionales. Dejé claro cómo funciona esto. Bien. Entonces, tenemos la libertad porque son condiciones suficientes, pero no necesarias. Pero en el caso de Cauchy, sí cumplía las ecuaciones, entonces en esa recta sí. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en la recta, en esos puntos, solamente. ¿Sí? Esa es la única ventaja que nos ofrece. Bien, a nosotros nos dicen que pues esa función es analítica. ¿Qué sucede si esa función es analítica? Bien, ya sabemos nosotros que cumple las ecuaciones. Como es analítica, esto significa que al ser analítica es derivable en cualquier punto. Instantáneamente se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Nos dicen que el módulo en el inciso 1 nos dicen a nosotros que el módulo, si es constante ese módulo, entonces f de z también lo es. Bien, si es constante, esto significa, voy a elevar al cuadrado, que u cuadrado más b cuadrado es igual a una constante. Le pongo c, podría ser c cuadrado. Bien, entonces, permítanme un segundo, que me traen algo. Denme un momentito. Ok, bien, volví. Volví. Bien, tendríamos entonces, ¿cómo podríamos
profundizar en este resultado. Tenemos que, si la función si tiene módulo constante, y se debe de cumplir entonces esta relación. Creo que hasta ahí estamos bien. Bien, entonces yo puedo derivar, derivemos parcialmente respecto a x en ambos lados. Tendríamos u cuadrado más b cuadrado igual a la derivada parcial respecto a x de una constante. Esto significa, usamos regla de la cadena, debería de ser 2u multiplicado por u de x más 2b por b de x, y esto debería de ser igual a 0. En este mismo espíritu, si lo hago respecto a y, me debería de quedar 2u por u de y más 2b por b de y igual a 0. Listo, tengo estos dos resultados centrales. Pude derivar. Bien, tenemos que usar nuestra hipótesis central, que la función es analítica. Bien, ¿qué tendríamos que mostrar entonces? Aquí. Bien, nos falta usar que f analítica, f que es analítica, significa entonces que u de x es igual a b de y u de y es menos b de x. Bien, ¿qué deberíamos de hacer aquí entonces? Yo tengo lo siguiente. Tengo 2u multiplicado por u de x más 2b multiplicado por b de x igual a 0. De aquí yo tengo 2u por u de y más 2b por b de y igual a 0. Bien, entonces sustituyamos. ¿Quién es b de x? De aquí tendríamos nosotros sustituyendo que 2 veces u por u de x. Sustituyamos b de x y b de y. B de x es menos u de y menos 2b por u de y igual a 0. 2u por u de y, aquí sería más, entonces b de y sería 2u, perdón, sería más 2b multiplicado por b de y, que es u de x. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí ahora. ¿Qué tendríamos si... Vamos a ver, ¿cómo podríamos atacar este problema? Bien, primero que todo puedo quitar esos dos que tengo ahí. Uy. Esto es u por u de x menos b u de y. Vamos a ver, u, aunque u de y, ok, u de y menos b
u de x. Todo lo dejé en términos de puras u. ¿Qué podríamos concluir al respecto aquí? ¿Qué podríamos decir? Bien, de aquí podríamos concluir que, vamos a ver, de la primera ecuación, que u entre b, así lo estoy haciendo rápido, u entre b es igual a u de y entre u de x. Y de aquí, u entre b es igual a u de x entre u de y. De aquí tengo entonces que u de x entre u de y es igual a u de y entre u de x. Esto sería u de x cuadrado menos u de y cuadrado igual a 0. O sea que u de x es igual a u de y. O sea que yo concluyo que la derivada parcial de u respecto a x es igual a la derivada parcial de u respecto a y. Y una función que cumple esa característica, que sus derivadas parciales, una respecto a x respecto a y, es que tiene que ser constante la función. Ok, no estuvo mal entonces lo que hicimos. Lick, ¿podría repetir eso último? Se le entrecortó. Ok, bien, voy. Ok, lo hago formal, solo estaba experimentando. De aquí, déjenme ver si yo sumo las ecuaciones. Sumando las ecuaciones yo tengo que u menos b multiplicado por u de x más u menos b multiplicado por u de y 0. No, no me sirve eso. Me sirve lo que hice anteriormente. De la ecuación anterior yo tengo que u multiplicado por u de x va a ser igual a b por u de y. De la otra expresión, u por u de y va a ser igual a b por u de x. Esto de aquí significa lo siguiente. Miren, voy a multiplicar acá. ¿Cómo puedo hacer para mostrárselo más sencillo? Yo puedo despejar para u entre b en ambos lados. De aquí yo debo de llegar a esta relación, que la derivada parcial de u al cuadrado menos la parcial de b de y al cuadrado es 0. Esto de aquí es que u de x es igual a b de y cuadrado. Esa fue la relación que encontré. Perdón, u de x, u de y, no b. U de x por menos u de y cuadrado es 0. ¿Qué significa esto? Si u de x es igual a u de y, la única forma en que las dos derivadas parciales, derivando parcialmente respecto a x, respecto a y, den iguales, significa que u de x, y
debe de ser una constante C1. Si sustituyo ahora en el mismo espíritu, en lugar de cambiar las B por U, cambiamos las U por B, voy a llegar al mismo resultado. Entonces de aquí, de forma similar, lo voy a colocar aquí. De forma similar tenemos que V de X, Y va a ser igual a una constante C2. Muy bien, está un poco no tan directo el resultado, pero ahí estaba, ¿no? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Lick, Dígame. ¿de dónde salió el menos de la segunda ecuación? ¿Cuál menos? Oh, aquí es más. Abajo, abajo. Permítame, déjeme revisar. B de X. No, permítame, 2U de X. B de X vale menos U de Y. Este es más, ¿verdad? Este tiene que ser más aquí. Déjeme corregir entonces. Déjeme corregir. Vamos a ver. Estoy cambiando B de X menos U de Y. Perfecto, esta está buena. Ahora voy a cambiar este B de Y con U de X. Ok, aquí es más. Probemos a ver cómo nos va con esto. Ok, permítanme, déjenme ver algo acá. Podría eliminar aquí si multiplico por U de X la primera ecuación y por U de Y la segunda. Sería así. U por U de X cuadrado menos B por U de Y U de X. Y aquí voy a multiplicar por U de Y. Sería U por U de Y cuadrado más B por U de X U de Y igual a 0. Si yo vengo y sumo ambas ecuaciones, esto me queda que U multiplicado por U de X al cuadrado más U de Y al cuadrado es igual a 0. ¿Cómo podríamos concluir con ese resultado? Meditemos. ¿Qué podríamos pensar ahí? Tendríamos que mostrar que f de z, que u de x, y y que v de x, y es constante. Bien, si no, busquemos otra alternativa. Yo tengo que u entre v es u de y dividido sobre u de x. De aquí, u entre v, voy a llegar al mismo resultado entonces.
U entre B sería menos U de X entre U de Y. Igualando los resultados, llevo exactamente lo mismo de acá. Esto significa que bien, U es igual a 0 o U de X, U cuadrado, perdón, más B de Y cuadrado, U de Y cuadrado es igual a 0. Muy bien. ¿Qué podríamos decir con ese resultado nosotros? Que U de X y U de Y son constantes. ¿Qué pasaría si esto es cierto? De aquí, ve. Busquemos otra alternativa. Este es solo un camino. Tenemos que llegar a una relación de derivadas parciales que nos indiquen si estamos trabajando para llegar que es constante, que una función U de X, Y sea una constante, tendríamos que su derivada parcial respecto que U de X, o ya sé qué es lo que sucede. Si lo logramos, tenemos que llegar cuando dos números elevados al cuadrado dan 0. Esto implica que U de X es 0 y U de Y es 0, miren. Recuerden esto. Ahí estuvo siempre. Un signo nos estaba cambiando todo el rumbo de la demostración. Que dos números elevados al cuadrado dan idénticamente 0. Esto significa que ambos tienen que ser 0. O X es 0 o Y es 0. No hay otra pareja porque el cuadrado de un número siempre es positivo. Entonces, para que dé idénticamente 0. ¿Por qué descarto que U sea exactamente 0? Porque si U fuese exactamente 0, entonces, bueno, es que la verdad es que en ambos casos sigue siendo una constante, ¿verdad? No estaría, pero si suponemos que U y B son distintos de 0, tenemos que sus derivadas parciales son 0 y el resultado queda mostrado. O sea, esto significa si ambas derivadas parciales son 0, tenemos que U de X, Y es una constante cualquiera, una constante real cualquiera. Pasaría a ver qué pasa si U es 0. Entonces le quitaríamos la parte analítica y solo sería B de I de X, Y y sería más rápido el resultado. Este caso sería U igual a 0 el caso trivial. Porque si U ya vale 0, entonces tendríamos que B cuadrado es una constante. Y ya está directo. Es el caso trivial. El caso no trivial es segundo que hicimos. Hoy sí quedó mejor. ¿Quedó más claro?
¿Hay preguntas? Podemos hacer la misma analogía y vamos a llegar a que b de x, y es una constante. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien, me llevo esto de acá. ¿Preguntas? No, Lick. No, Ok, ahora me llevo esto de acá. No era aquí. Me llevo estas ecuaciones que son las importantes. Pero las voy a copiar porque en el PDF se van a ver feas. Por otra parte tenemos 2u, tenemos u de x más 2b, b de x igual a 0, 2u, u de y más 2b, b de y igual a 0. Bien, si tenemos esta relación y tenemos que u de x es igual a b de y que b de x vale menos u de y, ya hicimos dejar todas las derivadas parciales en b en términos de u. Dejemos ahora las u en términos de b. Esto implica que nos quedaría 2u multiplicado por u de x, que es b de y, más 2b, b de x igual a 0. Tendríamos 2u por u de y, que es menos b de x más 2b por b de y. En el mismo espíritu, entonces, ya solo hacemos un copiar de la idea anterior. Esto es 2u. Voy a multiplicar por b de x la primera ecuación. B de x, b de y, más, ya no necesito el 2 también. Ya vimos que el 2 lo vamos a omitir. Sería b por b de x cuadrado igual a 0. Voy a multiplicar acá por b de y menos u b de x, b de y, más b de y cuadrado igual a 0. Sumando ambas ecuaciones, tendríamos que b multiplicado por b de x cuadrado más b de y cuadrado es idénticamente 0. O bien b es 0, lo vamos a descartar porque si b es 0 es el caso trivial. Ya quedaría trivialmente c con u constante. Entonces, no vamos a considerar este caso. O la derivada parcial de x al cuadrado más su derivada parcial de y al cuadrado es idénticamente 0. La propiedad de números reales indica que dos números reales sumándose elevados al cuadrado iguales a 0 implica que cada uno lo es. B de x es 0, b de y es 0. Si son ambos 0, nuevamente esto nos lleva a concluir que b de x, y es una constante C2. En conclusión, esta función f de z igual a u de x, y más i de b de x, y no es más que una constante C1
más I por una constante C2, tal y como el teorema lo establece. Bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hagamos más problemas. Déjenme buscar más aquí en el libro de texto. Quería mostrarles algo, pero perdí lo traía anotado en una paginita, lo que les iba a decir, pero perdí la paginita. Bien, es muy importante notar que f de z, la segunda, es un poquito más complicada. Algunas ideas se salen del alcance de lo que hemos visto, que es que si la función es idénticamente cero, entonces es una constante compleja. Hay funciones que son constantes, que su derivada no es cero. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que se viola de esto? Déjenme buscar a ver si encuentro lo que les quería comentar. Hay que tener el cuidado que les menciono. Ok. Perdí la página, lo había dejado anotado, pero se me fue. Bien, voy a hacer más problemas de este estilo. Hagamos otro. Por aquí estaba en el libro de texto. Esta tercera edición no es mala, ¿saben? Tiene sus buenos cambios. Vamos con otro ejercicio propuesto. Nos dice el problema: suponga que f de x es analítica. Suponga que f de z, perdón, es analítica. Le vamos a colocar en un dominio D. Mostrar. Creo que este resultado es un poco más rápido, que el módulo de f' de z elevado al cuadrado cumple que la derivada parcial de u respecto a x al cuadrado, la de b respecto a x al cuadrado, debe de ser igual a u de y cuadrado más b de y cuadrado. Muy bien, este resultado es directo, solución, porque nosotros sabemos que la derivada compleja se puede escribir de dos formas. Una de ellas es u de x más i b de x. Solamente de esa voy a partir, lo que significa que si yo le tomo el módulo a esta función, la elevo al cuadrado, me quedaría u de x elevado al cuadrado más b de x elevado al cuadrado. Bien, lo mostramos, pero como es analítica, entonces decimos, al ser f de z analítica, se cumple con derivables también, porque esto implica que u de x es igual a b de y que b de x es igual a menos u de y. Entonces también f' de z, al sustituir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, u de x
¿A quién es igual? U de X es igual a B de Y al cuadrado, y B de X vale menos U de Y cuadrado. Simplificando un poco, esto sería U de Y cuadrado más B de Y cuadrado. Lo que concluye nuestra pequeña ejercicio, ¿no? Listo. Ya hicimos otro ejercicio en donde usamos mucho las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, vamos a otro problema. Hay más problemas, por ejemplo, hay ejercicios donde la función es derivable, pero no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este está en el libro de texto. Ya vamos a ver las coordenadas polares. Para eso me voy a ir al último problema de los ejercicios. Bien, me dicen a mí, considere la función, exprésela de la forma u de x más ib de x. Bien, f de z debe de ser 0 si el par ordenado x, y es igual a 0, 0. Z a la 5 sobre Z a la 4. Bien, voy a hacer una expansión binomial X más Y a la 5. Si me ayudan, X a la 5 más con las combinatorios. 5 combinatorio 1. X a la 4 y Y. Más 5 combinatorio 2. X a la 3 y Y cuadrado. Más 5 combinatorio 3. X al cuadrado y Y al cubo. Más 5 combinatorio 4. X y Y a la 4 más 5 combinatorio 5 y Y a la 5. Bien, su parte real. Su parte real es X a la 5. 5. Este de aquí, los reales, 5 combinatorio 2. 10. Sería entonces menos 10. Y cuadrado, que es menos 1. X a la 3. Y cuadrado. Más 5 combinatorio 4. 5. 5 y a la 4 por x. Aquí, x y a la 4. Más y 5 combinatorio 1 sería 5. X a la 4 por y. ¿Qué otro? Y al cubo sería menos y. 5 combinatorio 10. 5 combinatorio 3. 10, ¿verdad? 10. Menos 10 x al cuadrado y al cubo. Y a la 5 sería y, ¿verdad? O sea, más y a la 5. Perfecto. El módulo de z a la 4 es más sencillo de hacer. Esto me quedaría a mí, su parte real, x a la 5 menos 10 x al cuadrado y cuadrado más 5x y a la 4 dividido sobre el módulo de z a la 4. Por propiedades de módulo de z
sería la 4. Ok, entonces esto sería módulo de z al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado más i por el cociente 5y a la 4, perdón, 5x a la 4y menos 10 x cuadrado y al cubo más y a la 5 dividido sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ojo, si el par ordenado x, y es distinto de 0, 0. Bien, lo logramos. Voy a borrar ese binomio porque yo no creo que lo ocupen a estas alturas del partido. Bien, me dice el inciso B. Demuestre que f no es derivable en el origen. Inciso B. Demuestre que f no es derivable en el origen. Perfecto. Muy bien, ¿qué debemos mostrar acá? Bien, debemos mostrar que esta función, su límite, no existe. F' de 0 debe de ser. La imagen de 0 es 0, por lo que nos queda el límite. Cuando z tiende a 0, de f de z menos f de 0 entre z. Ok, aquí sería, lo voy a usar con delta z. F de delta z, 0 más delta z menos f de 0, que es 0, dividido entre delta z. Voy a ir al grano. Voy a tomar el camino f' de 0 debería de ser límite cuando delta x tiende a 0 de f de delta x con mucho cuidado entre delta x. ¿Qué estoy haciendo? A cada x le voy a dar el valor de delta x y a cada y le voy a dar el valor de 0. Esto es límite cuando delta x tiende a 0, 0, 0. Delta x a la 5 entre delta x a la 4. Esto me queda delta x más y 0, 0, 0. Y vale 0. Entre delta x a la 4 es 0, más 0i. Dividido entre delta x. Esto es 1. Como ya lo expliqué ayer, si vamos al hilo de la clase, no hay ningún problema. Esto es la derivada. Lick, Dígame. no sé si me estoy confundiendo, pero el delta x del numerador no tenía que ser... Ah, no, olvídelo. Se simplifica, es cierto. Aquí tomé el camino. Ahora, f' de 0 va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de delta x más y delta x. Estoy tomando la recta y igual a x. Delta x más y delta x. Si todos valen delta x, aquí me quedaría delta x a la 5
Aquí me comí 1. Este debe de ser 3. Todos deben de sumar 5. Aquí debe de ser 3, ¿ve? No, es el X el que tiene que ser 3. Permítanme, borro con este chiquitico de aquí. 3y cuadrado. Listo. Entonces aquí me quedarían delta x a la 5, delta x a la 5, delta x a la 5. Entonces sumo 1 menos 10 más 5. O sea, me quedaría menos 4 delta x a la 5, delta x más delta x al cuadrado, 2 delta x al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. Aquí me quedaría menos 4 entre 4. Listo, me queda el primero menos delta x. Listo, 5 más 1, 6 menos 10 menos 4 delta x a la 5. O sea que aquí me quedaría menos y delta x. Dividido todo entre delta x más y delta x. Saco de factor común esos delta x. Me quedaría naturalmente que esto es menos 1. Lastimosamente, f' de 0 no existe. Muy bien, no dan iguales. Tanto por el camino, y igual a x. Recuerdan que ayer les dije que eran 3 caminos. Escucha, no doy con el punto aquí, no lo tengo tan... Ahí va. Tenemos 3 caminos centrales para mostrar que no hay límite. Pueden haber más, son los más usados, estoy usando los más usados. Aquí en este primero, tomé la recta y igual a 0 como camino, y aquí tomé la recta y igual a x. Bien, perfecto. Saqué de factor común el delta x, me queda menos 1. No existe f'. Pero en el inciso C me dicen que f de z, mostrar que f de z cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Mostrar que f de z cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, el problema es que esta función es seccionada. Para que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann debemos demostrar que la derivada parcial de u de x en 0, 0 es igual a la derivada parcial de b de y en 0, 0. Y que u de y en 0, 0 es menos b de x en 0, 0. Al ser seccionada la función, tenemos que recurrir a la definición de derivada parcial. Voy a hacer esta ahora mismo. ¿Quién es la derivada parcial de u de x, y en 0, 0? Es el límite. Cuando h tiende a 0, de u de 0 más h, 0, un clásico de cálculo 2, ¿no? Menos u de 0, 0 dividido sobre h. Bien, esto es el límite cuando h tiende a 0 de u de h, 0 dividido sobre h. Bien,
u de 0, 0, ya los demás los hago más rápido, solo es para que lo recuerden. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Voy a cambiar h por x, 0 por y. En u me quedaría h dividido entre h, esa derivada parcial de u respecto a x es 0. Voy a hacer b en y en el punto 0, 0. Sería rápidamente el límite cuando h tiende a 0 de b de 0, h dividido entre h. Ya saben por qué ahora. Esto debería de ser límite cuando h tiende a 0. Por eso es muy importante que a ustedes en cálculo 2 les digan cuál es el concepto de derivada parcial, no que solo les pongan a derivar como locos. Voy a cambiar x por 0, y por h. Me quedaría h a la 5 entre h a la 4, h entre h de la definición. A mí me queda que este límite es 1. Concluimos de estos dos resultados que u de x en 0, 0 es igual a b de y en 0, 0. Para finalizar, que no se nos vaya el tiempo, notamos que u de y es fácil verlo. U de y en 0, x vale 0, se hace 0 la expresión. La derivada parcial de u respecto a y es 0, la derivada parcial de b respecto a x en 0, 0 es 0, o sea que se cumple que u de y de 0, 0 es menos b de x, y como es 0, lo cumple. Esta es una función que no tiene derivada, pero sí cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué es lo que está fallando? Bien, lo que está sucediendo es que como esta función no tendríamos que averiguar la continuidad. Esta función no es derivable. Entonces, esta función al no ser derivable, no es continua, no tenemos nosotros las condiciones para garantizar que esta función es analítica. Mucho cuidado. Si la función es derivable, entonces cumple Cauchy-Riemann. Si cumple Cauchy-Riemann, no necesariamente es derivable. Aquí tenemos un gran contraejemplo para que lo tengan en la lista de contraejemplos. Bien, por hoy estamos bien, muy bien. Fue un día intenso de fresa como la galletita.